siempre crecemos y una forma fundamental de nuestra educación tiene que ver con las historias, con la tradición, con lo que nos llega, ¿no? Con lo que nos van contando. Y algunas cosas terminan siendo contadas incompletas y hay algunas que tienen tantos detalles que nos van pintando de una manera extraordinaria. Algo en común en este momento con alguien que es un pintor de nuestras historias, un pintor de nuestra identidad, pero con tanto respeto que hace que realmente nos veamos reflejados en cada uno de sus momentos. Algo en común recibe hoy a don Luis Landricina. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, bien. Cuerpeando algunas cosas que ya cuerpeé, hay otras que cuerpear, pero es cuestión del mal de la montaña. ¿Cómo es el mal de la montaña? La montaña de años que tengo. Pero me gustó lo que dijiste antes de empezar, ¿no? Galopeando contra el viento. Galopeador contra el viento, como dijo Atahualpa. Un rasgo que compartís con un amigo que está presente siempre en vos, que El doctor Favaloro en una de las últimas cartas puso eso. Como dijo Atahualpa, dice, yo soy galopeador contra el viento. Él se peleó, se sopapeaba en el quirófano con la muerte todos los días y no le dio el gusto que lo venga a buscar, le salió el encuentro. Creo que esa nobleza que habla de tu amistad con él es la que te pinta a vos también. Y es un poco la que pinta, me parece, tu forma de andar por la vida, ¿no? Una vida que nos lleva a pronunciar tu nombre, Luis Landricina, como Luigi Landricina, ¿no? Así figura. Mi nombre original es Luigi, que en argentino o en español o castellano, como lo quieras llamar, es Luis. Pero en la libreta figura Luigi. Luigi, sí, mi papá, mi mamá y 2 hermanos vinieron de Italia. Hijo de Doña Filomena Curci y don Luigi Landricina. Que llegaron primero a Buenos Aires, ¿no es cierto? Primero a Buenos Aires, acá nació otra hermana. De Italia vinieron Pascual con 2 años y Isabel con 10 meses. ¿Por qué venían de Italia? O sea, ¿esto era posguerra o era un momento de guerra del 14? Guerra del 14. O sea que vinieron allá para el año 19, 20, creo, por ahí. Vino mi padre primero y no podía venir mamá porque estaba embarazada de la nena, de Isabel. Tu papá vino como para abrir el camino. Exactamente. Y entonces mamá vino con el varoncito Pascual de 2 años y la nena de 10 meses. En el fondo de la bodega y lo sacaban 1 hora por día para que tomen aire y le daban agua potable y bajaban otra vez. Comían lo que ellos traían. 1 mes duró la travesía. Qué bárbaro. ¿Y cómo llegan a Colonia Baranda? Geográficamente Colonia Baranda queda cerca, a kilómetros. Está al oeste de Resistencia. Sí. Cerca de Villa... Suroeste. Sí. No, de Villa Ángela no. No. Está entre Charaday y la ruta 11. Ok. ¿Entendés? Y ahí él arrendó un campo a mi padre. Arrendó nomás. Sí, pero te cuento la odisea. Mi madre acá pare a Rosa, la otra hermana mayor. En Buenos Aires. En Buenos Aires, en Lanús. Sí. Y un buen día agarran un Forá, camión, cargan todo y agarran para el Chaco. ¿Qué les contaron del Chaco? Bueno, eso que era la posibilidad de desmontar o agarrar un abra y tener una chacra y plantar algodón a pulso. O sea, que era con caballos y lo demás era todo a mano. Y yendo para allá, en un desvío kilómetro 187 que hoy se llama Pedro Gómez Sello, entre Vera Pintado y Calchaquí, el ferrocarril Santa Fe, dice, ahí fuimos con mis padres adoptivos iba a abrir un obraje mi padre adoptivo, mi padrino, que era español. Entonces le dice, él es Landricina, dice el jefe de estación. Me dice, sí. Acá año tal me pidió un tal Landricina que le preste un vagón porque venía con
la familia y la mujer en el vagón parió una nena. Y era mi hermana Clara, que es la que murió ahora el 20 de abril. En el vagón. En el vagón. Y de ahí, con recién nacida, siguieron. Y bueno, trabajaban en un campo que era, evidentemente eran tierras fiscales, que después pasaron a tener dueños. Creo que era un tal Feldman el dueño de toda esa zona, y le arrendaba a mi padre un pedazo. Filomena dio a luz 8 hijos. 8 hijos. Y vos séptimo. Séptimo, pero con mujeres en el medio. Claro. Si no sería Loizón, sería más interesante, porque andaría asustando gente. ¿Te imaginas? Si ya sos interesante contando historias, imagínate si encima de contarlas, Lobizón. solo Bisol. Porque además es lo que yo digo. En el programa mío de campo yo proponía, en vez de celebrar esta cosa que no es nuestra, que es el Halloween, le digo, tenemos 12 celebraciones en el año para hacer. Los viernes luna llena con el Loizón, para asustar chicos. Pues Para el hacer Halloween dulce. es para asustar chicos. Qué bárbaro. Bueno, hagamos algo más criollo, algo nuestro. Vos te fuiste muy chico de Colonia Baranda, ¿no, Luis? Mi madre se va a parir el último hermano mío y muere en el parto. Yo tenía Ir a parir era moverse de Colonia Baranda hacia a donde. Resistencia, al hospital Perrando ahora. Y muere pero del parto, como se Pero dice. que la atiende era el doctor Perrando, el que le da el nombre al hospital de Resistencia ahora. Qué bárbaro. Y ya le había dicho cuando nací yo a mamá, doña Filomena dice, un hijo más y se muere. Así que acá Le dijo Perrando. Sí. Y dice que cuando queda embarazada, porque papá dice que no la dejaba ni orear a la pobre vieja, que no era vieja, tenía 36 años cuando murió. Laburante. Le daba de comer a 17 peones y a todos los hijos. Y ella hacía la huerta y ella cocinaba. Los hijos ayudaban a traer agua de un pozo que estaba no sé cuánto, que era pulso, Vos no tenías ni 2 años. 1 año y 8 meses. Y ahí ya me llevan para Resistencia. En Resistencia había la hermana que vino de Italia y la que nació en Lanús, Isabel y Rosa, estaban en la casa de un tal Santiago Rodríguez y doña Margarita Martínez, que tenían, mi padre tenía relaciones con ellos laborales, porque mi hermano Pascual, de 14 años, que había venido de Italia, todo un hombre ya, que vos lo ves en la foto de sombrero y parece un hombre, que tenía 14 años, manejaba el camión internacional que había comprado mi padre. Con 14 años. Sí, y le fleteaba leña a mi padrino. Por esa relación se hacen amigos mi mamá con mi madrina, la que iba a ser mi madrina. Ella elige ser mi madrina. Dice, este rubiecito lo quiero para... Qué bárbaro. Y bueno... Al fallecer Filomena... ellos, estas hermanas mías eran para ir a la escuela y ayudar en los quehaceres de la casa a cambio de que le dieran comida y pensión, que tenían sus casas, su pieza al lado de la pieza de mi padrino. Claro. Era una casa que ahora es el Sanatorio Palacio. Esa era la casa. Qué bárbaro. Una de las casas más lindas ahí de Córdoba 421. Y ahí recalaste, vos ni te diste cuenta del fallecimiento de Filomena. No, además me dijeron, tu mamá está en el cielo, y yo soy tu padrino, tu madrina, y yo no le decía Paíno y Maína, porque no me salía padrino y madrina. Y se murieron y yo seguí diciendo Paíno y Maína. Y digo todavía Paíno y Maína. De esos que en el interior se pide la bendición. Sí. Pero yo era el hijo de ellos. Claro. Ellos decían, Y te sentiste como el hijo realmente. no tuve otra ternura que esa. Claro. No conocí otra ternura que la de estos dos gallegos. Qué bárbaro. Bueno, esta historia es increíble. Ya volvemos. Les traigo una muy buena invitación, recordándoles que Casinos del Litoral, lo máximo en diversión, presenta todos los domingos shows espectaculares en la terraza del casino, con el atardecer sobre el río Paraná de fondo. Y para los amigos que visitan el casino del hipódromo, espectáculos fantásticos los días viernes y sábados. Casinos del Litoral, lo máximo en diversión.
Ya los primeros pasos de tu vida fueron de éxodo. Sí. De la colonia a Resistencia. A Resistencia. Antes de mudarte de Resistencia ya a Buenos Aires, porque ahí ya te mudás. No, pero no te olvides pasan años, pasan como 20 años. No te olvides que mi padrino era obrajero, que es explotación de bosques espontáneos. Quebracho Colorado, Cuantimá, Algarrobo, pero Quebracho Colorado. Para la forestal era. Él era socio de Quijano, el que fue vicepresidente de Perón. Claro. Y yo lo conocí a Quijano siendo chiquito, tendría 4 o 5 años, ¿no? Que venía ahí a pedirle plata para las campañas en Corrientes. Qué bárbaro. Muy paisano era, así, muy para hablar, muy criollo para hablar era. Quijano era un tipo pulido porque era abogado, pero era Hortensio Jazmín Quijano. Sí, pero era gaucho. Sí, lenguaje muy tipo Pepe Mujica. ¿Viste? Y bueno, después anduvimos por otros obrajes, vinimos ahí a... Estar en el obraje cuando venimos al obraje ese sí. de 187, de la estancia San Pedro, ahí cuando le dice el jefe de estación a mi padre adoptivo, en un vagón que estaba estacionado acá, con techo, porque llovía mucho. Por eso le pide el vagón. En ese vagón nació una hermana de él. Luis, esa coincidencia. Es como fue. Entonces como yo volver... me fui criando entre chacras y obraje. Y esa es la pregunta, ¿no? Vos, esta capacidad de contar las historias, ¿es posterior primero? Cuando las aprendo de la paisanada, claro. Cuando se galponeaba porque llovía. ¿Cuántos vos te acordás de esas historias? ¿Te acordás de...? Era una infancia ahí de... No, pero eran todas para meter miedo. A propósito te lo hacían también, ¿no? No. Contaban historias los paisanos. Yo siempre digo que el fogón es un elemento aglutinador. Alrededor del fuego había una pava grande de la cual se surtían las pavas chicas porque cada uno tenía una manera distinta de tomar mate. Había quien en una olla de fierro tiraba una torta frita. Y se armaba. Ya había un tal don Serapio, que era el que mejor narraba. Vos lo mencionás a Serapio después. Sí, claro, porque manejaba los silencios. Iba deteniendo el coso. Él decía, tenía una habilidad de él, después me di cuenta con los años yo. Pelea grande la que supo haber para una fiesta patria en la estancia del Pilar. Y sacaba papelito para armar tabaco. Y vos te quedabas ahí. Todos se quedaban así. Y los dueños de los caballos ya se tenían inquina entre ellos. Entonces, armaba el tabaco y entra como a buscar fósforo y ya le arrimaban un tizón para que prenda. ¿Entendés? Y bueno, y todos queríamos saber qué pasó. Los chicos nos preguntaban los grandes. De esas, bueno, lobisones, aparecidos, luces malas, ánima. Y después, de los gauchos forajidos, los gauchos alzados, historias de degollados y de cosas así. Y yo me agarraba del pantalón de mi padrino de la pollera de mi madrina cuando andaba. Unos miedos. Yo después dormía tapado. Del miedo que tenía de las historias. Pero te apasionaban. Porque eran historias que te metían miedo. Y yo estaba convencido del loizón. ¿Y cuándo pasaron esas historias de ser captadas a ser transmitidas? Empecé en la escuela con un maestro correntino, un tal Luis Bestar, en Campo Largo, Chaco. También viviendo en el obraje. Zona de obrajes, Ahí tuvo uno de los obrajes fuertes de mi padrino, la zona del Oro Blanco. Y me enseña un verso de la revista Iberá que se llama Agapito en Buenos Aires, que era un tipo que cuenta una odisea de un baile en un salón donde bailaban los correntinos. Muy gracioso.
que me acuerdo más o menos que decía, me fui el domingo al salón que bailan los correntinos, vestido de los campiriños pero sin hacer papelón, con mi faja de algodón, mi tirador, mi bombacha. Era colinda mi facha, y entré entre mis paisanos con el sombrero en la mano, por respeto a las muchachas. ¿Viste? Y bueno, era la fiesta de fin de año. Y el maestro te la enseña. Sí. Y yo ya iba mezclando cosas. Este era muy gracioso el verso, muy gracioso. Y a partir de ello ya iba mezclando las historias esas de los bisones y aparecidos, que a veces te pedían que escribas. Ya las otras, las graciosas. Porque mi padrino era un tipo ocurrente y mi madrina también le retrucaba. Pero mi padrino era un tipo de buen humor y muy, muy cariñoso. La que me tenía zumbando era la madrina. Pero zumbando en el sentido de que sacaba los pies del plato, había penitencia o no había premio. O sea, si había cine, no había matiné. Claro. Y me enseñó de chico que habiendo un tramo de tierra había que regar y tener una planta. Él dice, tener un tramo de tierra y no tener una huerta es un pecado. Entonces nosotros, aún comprando el agua para tomar, tuvimos que regar y tener chacra. Teníamos huerta. Qué bárbaro. Entonces todo eso yo lo aprendí de ellos, como el no decir malas palabras, el entrar una persona mayor y pararme yo para que tenga asiento una persona mayor. Si las personas van a conversar, el chico tiene que irse porque van a conversar. Los grandes son es natural. Y esperar que se siente el padrino para sentarnos a la mesa a comer, eso era normal. Pero tu padrino se divertía, él tenía un modo ya de ser ocurrente y te veía a vos que vos venías perfilado para ese lado, ¿no? Sí, pero él no me alcanzó a disfrutar. El que me disfrutó fue mi madrina, que ya me vio en el cuadro artístico de la parroquia haciendo papeles cómicos. Que ella me decía, si tú insistes y te vas a Buenos Aires tendrás suerte. Me decía ella. ¿Y qué pensabas vos de eso? Nunca soñé que el gobernador del Chaco me iba a mandar a Cosquín. Y bueno, eso fue el... ¿Cuántos años eran? ¿20 años por ahí? ¿Tenías 20 años? No, tenía 28. ¿28 ya? Estaba casado y tenía a Dino, mi hijo Dino, en un año. ¿Y qué andabas haciendo en ese momento? Yo arreglaba cocinas y lavarropa. Pero ya tenía una pulpería que se llamaba La Trasnochera, que era un fortín de palo a pique de 25 por 50, un palo al lado del otro, un mangrullo de 12 metros de alto, donde tengo una foto que está subido ahí, Eduardo Falú y Menoldo Díaz, que era un pintor que pintaba caras de los hermanos Huichí o de los con que le llaman ahora, que nosotros decíamos Toba. Sí. Y están subidos los dos. Tenemos la foto esa que están subidos al mangrullo. O sea que digamos que te la rebuscabas por todos lados. Sí. Arreglabas cocina, lavarropa. Teníamos un conjunto además los Cardenales, se me muere uno de los hermanos Gamarra, y ya después se armó el conjunto, los cantores Chaco y Monte, donde la primera voz era Jovita Díaz. Por eso yo cuando voy a Cosquín, la invito a ir a ella, junto a Marcial Suárez, que era de Barranquera. ¿Y vos en qué condición vas a Cosquín? Integrando la delegación del Chaco que salía de Resistencia y que estaba hecha por la Peña Martín Fierro. Como un recitador. Sí, recitador y cuentista. Y ya, o sea que ya aparecían los cuentos en este mismo modo de contar que tenés ahora, o cómo era la modalidad. Sí, había habido algunos problemas en Cosquín con los contadores de cuentos, porque ponían en boca a los paisanos lo que los paisanos no dicen. Sacaban un chiste de un teatro revista y le daban un acento provinciano, pero el provinciano no es así. Hoy en día el hombre de campo todavía tiene intacto su pudor. Tipo que todavía se saca el sombrero, dice una mala palabra porque se me pegó un martillazo en el dedo, o la reja le cortó la punta del dedo gordo, y mira para ver si hay mujeres para pedir disculpas. Dice, disculpe doña, no la vi. Está bien,
porque fue un contratiempo, no premeditó la mala palabra. Y cuando vos vas arriba a un escenario, llevas premeditada la mala palabra. Que es algo que en tu modo de decir... Nunca me lo permití. Pero hubo varias razones. Primero, porque me educó muy bien este matrimonio. Segundo, porque empecé a subir a un escenario en el cuadro artístico de la parroquia. Ahí donde se te ocurriera ser atrevido, terminaba tu historia de artista. Y la otra, porque una vez la vi ponerse muy colorada a mi madrina, que me llevó a un parque, y había un tipo que cantaba esa parodia, música original y letras que inventaban ellos. Y era muy guarango, las letras. Y mi madrina medio me tapó la mano con el oído y dice, esto no es para que escuche un jovencito como tú. Y dice, vámonos, este señor es un grosero. Y yo vi que ella se puso mal. Entonces yo dije, yo nunca me voy a permitir que una mujer, una abuela, se ponga colorada por alguna imprudencia que yo diga arriba del escenario. Qué bárbaro. Ya volvemos. El Hotel Panamericano es un pedacito de nuestra querida Corrientes en el corazón de Buenos Aires. El nivel 23 te brinda una maravillosa vista de la ciudad, declarado Mirador de Buenos Aires por el gobierno de la ciudad, con una piscina climatizada y un gimnasio con tecnología de última generación. El spa ofrece todo tipo de masajes y también una cámara hiperbárica. Cuenta también con un servicio único, un médico esteticista que realiza en el hotel tratamientos no quirúrgicos. Por consultas, comunicate al 011-4338-5322 o visita la página www.hotelespanamericano.com. Es la capacidad de observación. Es un don. Escucharlo a don Serapio, por ejemplo. Sí. Y también repetir las enseñanzas de Margarita, tu madrina. Sí. Pero de ahí en más, a poder ponerle la tonalidad, la inflexión. ¿Cómo bueno, eso logrando? va, eso es como el carpintero. Yo creo que el carpintero, cuando empieza a tratar de ser carpintero, los primeros martillazos son en el dedo, después van al clavo. Yo cometí los mismos errores que muchos humoristas en ese entonces era cuentos de gordo, cuentos de pelado, cuentos de borracho. Y un día dije, ¿cómo borracho? El borracho que tiene problemas con el alcohol no es un borrachito para reírse, es un enfermo. El que es gracioso, el tipo que no está acostumbrado a tomar, pisa un corcho, se mama y hace un desastre. Ese es gracioso, pero el alcohólico no. No, seguro. ¿Entendés? Entonces eso se aprende al andar. Se aprende al andar. ¿Y cuál es la creencia popular? Todos los judíos son amarretes. No. Los judíos son muy cuidadosos en hacer los negocios, pero mis clientes, al que yo les regalaba la cocina y el lavarropa, eran todos judíos. Lo mejor era para la familia. Y aunque ellos no hayan ido a la escuela, los hijos iban a los mejores colegios de las ciudades no tan cercanas, ni Resistencia, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. Y lo que sea, Luis, pero que mi mujer no esté nerviosa porque la cocina no anda, así que lo que sea. Y entonces yo convivía con ellos y yo veía que ellos no son amarretes. Ahora, para hacer un negocio te va a discutir media hora, pero el piemontés es peor que y no tiene la fama que tiene el judío. Por eso dicen que, ¿en qué se parece un piemontés a un judío? Que los dos, con tal de venderte algo, son capaces de vender la madre, pero el piemontés no te la entrega. Luis, lo interesante que tiene el modo de contar es que tiene como un sustento real. Vos no contás cuentos. No. Yo trato. Primero, no hablo de lo que no conozco. Hasta el punto que hay un cuento que yo hago muy conocido, muy querido, muy famoso, que hablo de Cuyo, porque las veredas de Cuyo ya habrá visto que se le pasa el lampazo, no se le pasa la escoba. Brillan.
y tienen la sequía cuando termine la vereda. Y tienen el famoso plátano que tira mugre cuando se deshoja porque defolia, y vos eso, impecable. Es uno de los orgullos de los cuyanos, ¿no? Entonces digo, yo voy a contar una historia de una vereda de un pueblo de Cuyo, pero no les voy a hacer el acento porque no lo sé hacer. Entonces yo voy a hablar como hablo yo, usted ya sabe cómo hablar cuyano. Esto pasó en Cuyo. ¿Y por qué? Porque si vos imitas mal al mendocino, te pasás para Chile y no le hace ninguna gracia al mendocino. Entonces evito de que se indisponga conmigo por eso. Entonces yo, que disfrute el cuento, pero asumo que no lo sé hacer bien al mendocino. ¿Cuáles son los acentos Los más graciosos y en los que te sentís como pez en el agua? No, bueno, el cordobés, el santiagueño, el correntino, por supuesto el chaqueño de Resistencia es muy parecido al correntino, el paraguayo también, y bueno, pues las colectividades, los italianos, el español, el gallego, todos los que conviví yo allá, checoslovaco, yugoslavo, búlgaro. ¿Y cómo empezabas a diferenciar esos acentos? Porque eran los colonos que venían a traer el algodón a la desmontadora y yo le hacía los romaneos. Y hablaba con esos gringos de primera generación, no hijos de gringos. Yo era hijo de gringos, ellos eran los gringos. Y ellos, vos tenés que aprender, había un tal, no me acuerdo si era Pelichú, creo que era. Y yo le decía, ¿qué tal, don Pelichú? Lindo todavía, mejor, peor como antes. Y vos después tenías que agarrar y buscarle qué casillero va qué casillero, y armar la gramática según tu gramática para saber qué te quiso decir. Lindo todavía, mejor, peor como antes. Lindo ahora, dice, mucho mejor que antes, quería decir. Qué bárbaro. Y de ahí sacabas un cuento. Pero ahí le llamaban, los gringos eran siempre venían con algo. Yo los apreciaba mucho y los aprecié más de grande cuando me di cuenta lo que hacían estos gringos, porque ellos venían con el algodón subidos allá arriba, agregaban una yunta más de caballo a los 3 que traía la volanta y venían allá arriba haciendo equilibrio para traer más algodón en el viaje, porque a veces tenían que hacer 5, 6, 7 leguas. Y cuando no traían algodón, venían a vender lo que producían. Y con lo que vendían, compraban lo que no podían producir. Querosén, harina, hierba, azúcar. Pero en la chacra tenían frutales, tenían vaca para la leche, hacían la manteca, hacían el queso, traían lechones, traían zapallitos, traían pepino, traían sandía, según la época, huevo, crema. ¿Y cuál es seguís yendo, a pesar de que quizás ahora con menor frecuencia seguís disfrutando del interior? Yo estoy viniendo ahora de Formosa, de estar en el cumpleaños de un amigo con el que estuvimos trabajando juntos cuando la gran inundación de allá del 81, 82, que arrancó con Formosa, y él era gobernador, se llama Rodolfo Riner. Y cumplí 80 años, así que me fui en auto, en 2 etapas, para ir, ya no voy como iba antes, de un solo tirón. De un solo tirón y bastante rápido también, ¿no? Más o menos, yo pie fierro, me decían, pate fierro. Y de ahí me vine a mi pueblo, a Villange, que digo siempre, a visitar son los parientes por vía de mi mujer y mis muertos, que no son únicamente mis padres adoptivos, sino los que yo había elaborado como parientes porque eran parientes de mis padrinos, y los amigos, que son los parientes que vos elegí, que están ahí más adentro que afuera. Es el momento de pasar por Villa Ángel. Sí.
¿Y seguís encontrando? Si yo voy a Villa Ángela, por muy apurado que esté, y no paso por el cementerio, es como que no fui a Villa Ángela. ¿Y es a donde también te gustaría terminar? Sí. Luis, ¿seguís encontrando los personajes en el interior hoy que la gente habla de la tecnología, del desarrollo, de máquinas que se metieron en los campos, la idiosincrasia, la fisonomía de la gente que es la sustancia de tus historias? ¿Sigue estando? Mira, yo tengo por ahí un cuento donde digo que el pescador es tan fanático que nosotros tenemos el río más cerca a 250 kilómetros y tenemos club de pescadores en Villa Ángela. ¿Sabes dónde pescamos nosotros? En las represas de las estancias, en los grandes zanjones de aliviada que había. Claro. Que ahora me fui yo a uno de esos zanjones a pescar anguila. Bueno, sacamos unos moncholos, unos dientudos. Pero yo, por ejemplo, a mí me encanta la anguila. Y me dieron un dato que dice que si le pones una gotita de queroseno a la carne, la anguila la busca. Sí. Pero habían andado unos pícaros con una red en ese zanjón hacía 2 días. Y habían sacado todo. Pero fui a eso. Me parecía una pavada, pero para lo que somos, que hemos pescado tararira en una represa, a nosotros es un lujo eso. ¿No es cierto? Claro. Y bueno, voy a visitar a ese amigo que iba conmigo, que era Gatti, que lo menciono esa vez. Está muy viejito, pero está. Y son los amigos que yo voy a... También los sobrevivientes de mi época, ¿viste? Que me conocieron a mí de la cocina, de andar en una bicicleta con un cajoncito de madera. Y siempre tienen algo para contarte. Ahora fui a pescar a ese lugar y había un peoncito de un señor. Y él tiene unos cuantos peones. Y uno de los peoncitos vino para acompañarme mientras yo pescaba con mi sobrino. Y al rato dice, espéreme que voy a traer mi línea yo también. Bueno, ¿y te contó una historia? Sí. Bueno, esperanos, contanos la historia después de esto. Y uno recomienda siempre lo más confiable, y sinónimo de confianza es la estación de servicio Shell Virgen de Itatí, en la intersección de la Ruta 12 y la Ruta Provincial número 5, pionera en el Nordeste con la nueva imagen de Shell, venta de lubricantes, combustibles y filtros, servicio de lavadero y fosa para cualquier tipo de vehículo y un Shell Shop completísimo. Te hablé de la confianza, estación de servicio Shell Virgen de Itatí. Yo me quedé esperando el cuento. No, te iba a contar. No es un cuento, es la historia. No, la historia vino para contarte cuando estaba en Formosa, porque siempre me riman a contar algo. Estábamos en Formosa. Y me cuenta un argentino que vive en Formosa, pero que cruza muy seguido a Paraguay. En un descuido atropelló a una mujer allá. Y bueno, tipo muy prudente, bajó a atenderla. Pero le había pegado una atropellada. Yo no sé si iba en moto, en bicicleta, ella. Y estaba tirada y él la sienta, ¿viste? Para cosas. Y ella lo mira, le dice, incliname. Y él le inclina así. No, incliname. Y le inclina para el otro lado. Vos sos sordo, ¿eh? Te estoy diciendo que me incliné. Y la estoy inclinando. Que me llevé en la clínica. Sí. Y él dice, y eso es cierto. Me lo contó ahora hace una semana. Claro, para ella inclinar es que te la lleven a la clínica. Que le internen. Es un término. Y si vos no conocés, claro, como vas a Uruguay, y entonces te dicen, tiene la barra de la vaca el auto suyo. Era un auto a una mujer ahí en Uruguay, uruguayo. ¿Y qué es la barra de la vaca? La barra del porta equipaje, ellos llaman vaca. No le dicen porta equipaje. Vaca. El baúl del auto, valija. La rotonda radial. Y estamos ahí nomás. Y bitumen en el asfalto.
Y Luis, tenés que aprender para andar, noche estuvimos charlando, ¿no? Estuvimos proseando. 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 Es mucho más lindo el término Y don Benedicto lo usaba. prosear que Claro, charlar. y es más español, más castizo. Y cuando yo me acostumbré con don Benedicto, así, no, estuvimos proseando, le digo, ya lo digo porque lo entienden, porque lo dicen, lo usan. Prosear es como respetar mucho más lo que se dice, ¿no? Claro, no. Bueno, ¿cómo escribe? ¿En verso o en prosa? Y la prosa es una conversación escrita. La charla da como más Sí. más superficial, Charla, ¿no? quiere decir lo mismo, pero cuando vos te dicen te charló nomás, porque ya te pasó al versió, cuarto. te ¿no? caminó. Te versió. Claro. Bueno, para mí que te charló. Luis, vos recorriste varias veces el mundo con las No historias. todo el mundo, pero anduve bastante con lo mío y sin lo mío. O sea, he ido a visitar, fui a los pueblos de mis padres en Italia, a los pueblos de mis padrinos en España, fui a Grecia, fui a Egipto, fui a Israel. Todo para conocer, digamos. Para conocer y con tus Puerto historias Rico, bueno, Estados Unidos a actuar, sí. Va Puerto Rico, permanentemente. Estados Unidos, Canadá, Israel España. actuar también. España también, ¿o no? Israel actuar. Sí, España también, pero tuve un entredicho con un señor que le dijo a Eugenio, que era un gran cómico español, amigo mío, dice, quiero que le hagas un reportaje a este tío que es muy bueno. Y yo le debo haber hecho un programa con él allá, dice, en Argentina. Me atendió como si yo fuera conocido, y no era conocido, y yo quiero que lo atiendas bien. Y este es muy bueno. Este es otro de los buenos que viene de allá para matarse el hambre. Y yo me enteré. Para desgracia, el tipo me enteré antes. Y fui al reportaje, que era como un Neusta de allá, y lo hice bolsa. Le hice bolsa porque yo para colmo había pedido permiso en la televisión y en la radio, que tenía todos los días radio y una vez por semana televisión en Canal 13. Y el tipo arranca diciendo, bueno, acá tenemos a Luis Landresina, le digo. Landresina, sí. Y dice Eugenio que eres muy bueno como humorista. A ver, cuéntame un chiste. Digo, yo no cuento chistes. Pero no eres humorista, sí. Digo, pero el humor puede ser narrado, puede ser escrito, puede ser dibujado. Y yo narro. Y bueno, un chiste, no, le digo, el chiste es una cosa breve e impersonal. Los míos son cuentos costumbristas que llevan planteo de historia, desarrollo y final, como los literarios. Y uno de esos no son muy largos, le digo, a usted no le conviene porque yo sé que el tiempo de la radio es poca. Dice, bueno, y vienes ahora a hacer una gala. No, le digo, yo no tengo tiempo para gala, acá vengo con permiso del programa mío de televisión y el de radio, porque vengo por una cuestión familiar. Yo soy criado por un matrimonio españoles que es de agradecido, vengo a buscar tierra de los pueblos de ellos para llevar para la sepultura de ellos, porque soy agradecido, y porque mi mujer es hijo de español y vamos a visitar también el pueblo del padre de mi mujer. El tipo estaba cada vez más descolocado. Y entonces me dice, bueno, pero si no venís ahora a hacer una gala, vendráis entonces, aunque sea para los 500 años del descubrimiento de América. Le digo, no, nosotros vamos a recordar el encuentro de dos culturas, porque se descubre lo que está deshabitado, y allá había 3 civilizaciones, una de ellas nomás tiene un calendario que todavía no lo descifraron las computadoras de hoy. Y él mira así, dice, vaya con el cómico Le no tiene nada de cómico. le diste un, Sí, le no, diste y un entonces, guachazo.
Bueno, pero ¿y cómo se congenia esto de que no queréis celebrar el descubrimiento de América y venís a buscar tierra de tus padrinos de España para llevar para Argentina? Digo, porque mis padrinos eran inmigrantes, no eran conquistadores. Bueno, dice, con este tío no se puede. A los años, Marvis, a quien le aprovecho tu programa para rendirle un homenaje, Sí. porque muchos criollos que les va bien por el país, pasaron por el Sí, apoyo nada. de Julio Marvis porque los nombrara alguna vez en Cosquín, Sí. yo entre ellos. Y nosotros también. Yo me hago cargo. Y entonces Marvin me invita, porque ya era director de cine y hace el festival de cine, y estábamos en la mesa mía con Soledad, con Bacón, la hermana de Soledad, creo, y yo y mi mujer, y un periodista español, me dijeron. Y ese era. Ah, sí. Y me mira y dice, pero tú no eres el que me volviste loco. Dice, en Madrid. Y le digo, sí. Luis, el momento de encontrarnos y de que la gente se encuentre con vos es un momento de agradecimiento. Así como en su momento vos, como hombre agradecido, fuiste hasta Italia, hasta España, para honrar a la gente que también te hizo. Sí, sí. Nosotros en este momento queremos agradecerte porque realmente con tu manera de defendernos, de contarnos y de llevarnos por el mundo, nos hace sentir orgullosos de lo que somos. Y yo, ya que estamos en tren de agradecimiento, bueno, primero eso que decía, agradecerle a Dios el don, porque no hay escuela para graciosos. ¿Está? Después, el don del poder de observación y tener capacidad para dibujar en el aire con palabras lo que yo quiero que la gente vea. Ese es otro don. Agradecerle a todos los que hicieron posible que uno llegara, como el gobernador del Chaco, el intendente de mi pueblo, el doctor Pastor, que era ministro de Salud Pública de la provincia del Chaco y era padrino de casamiento mío. Entonces todos y fueron para que yo vaya a Cosquín. Alentaron tu vida a Cosquín, que te cambió la vida. Y después, cuando vine acá, Vittel me manda a ese hotel de don Pepe y don Joaquín, Lozada, aquí en Bernardo de Goyen al 500, donde paraba Vittel. Y ahí yo me encontré con otros dos leoneses como mis padres adoptivos, que fueron como unos papás también, tipos cariñosos, afectuosos, que me hicieron que Buenos Aires no me chocara tan fuerte, porque es un cambio grande, es también un exilio. Claro. ¿Entendés? Porque Buenos Aires no te pone palos en la rueda, pero tampoco dice vení que te ayudo. Claro. Tenés que hacer vos tu lugar y ganarte tu espacio. Y a ser agradecido también a la gente de todo el país que siempre aceptó mis cosas, especialmente ustedes, los correntinos. Esto que pasó en enero de este año, en la fiesta del chamamé. En la fiesta del chamamé, o cuando me trajeron acá para hacerme un homenaje también Nito Artázar y Bacón en la Luna Viva el chamamé. Claro. Porque yo me crié escuchando la música, la más popular, porque era la que hacían los hacheros, con guitarras partidas, con una cuerda menos, unas verduleras, y los discos de pasta que las ponían en las churrasquerías. Qué bárbaro. Y el peón que le iba bien en la cosecha compraba vitrola y llevaba. Por eso yo digo, escribí para Sadaik el chamamé y la vitrola. La vitrola es la que hizo que los correntinos defiendan el chamamé en los ranchos. Tal cual. Porque la clase alta de Resistencia y de Corriente en la radio no le dan lugar. Y yo he escuchado cosas muy agresivas, como si es música para sirvienta,
como que la sirvienta no le había lavado el traste a los hijos de esos que decían, ¿no? De una manera como que de discriminar, poco grata, ¿no? Claro. Y bueno, hoy el chamamé tiene, y debe ser el único en el mundo, un festival de un solo ritmo. Nombrame otro que se parezca. Y eso se lo ganó el pueblo defendiendo algo que era de él. Y eso es lo que yo siempre destaco de ustedes. Y bueno, y le agradezco a los vecinos, a Formosa, a Chaco, a Santa Fe, al norte de Entre Ríos, A Misiones. a Misiones, que se hayan prendido el chamamé como esa cosa de buena vecindad y de valorarlo y dignificarlo. Cierto. Porque no se trata de agarrarlo para el churrete, ¿no? Qué buen momento de prosa, de lealtades, de honestidad y un ejemplo realmente. Qué cantidad de cosas podemos tener en común y qué ganas de tener cosas en común con un tipo noble. Yo como aprovechando que vos, esto es para Corrientes, si le mando un saludo a todos los correntinos. Yo siempre he hablado de la identidad de los correntinos. Cierto. Que no hay que confundirla con localismo, porque también está eso a veces, la competencia entre resistencia y capital por las carreras de bicicleta, por el box, por el básquet, por cosas. Hasta por tapita. Y eso es localismo, Claro. la identidad Es otra cosa. está acá. Y no tiene conflictos. No, por eso yo digo Mario Gil. Mario Gil es orgullosamente correntino, que no es lo mismo que correntino orgulloso. Y yo cuando voy por ahí, yo soy chaqueño y argentino orgullosamente, ¿no? Detesto a los argentinos orgullosos, eso sí. Qué maravilla. ¿Está claro? Clarísimo.